En esta ocasión quiero saludarlos a todos. Buenas tardes. Quiero presentar un siguiente tema que es muy sencillo, muy simple de entender, aunque a veces también nos presenta algunas complicaciones. Es cómo hacer los cálculos de estadística descriptiva con la calculadora. Es muy sencillo, salvo que debemos de tener bien claro un concepto. Cada vez que alguien me pregunta en la calculadora, cuando obtienen los parámetros de cálculo, siempre llegan a tener una confusión. Y bueno, para esto una pequeña explicación previa y después nos vamos a la calculadora para desarrollar el cálculo, que es muy simple. Solo que sí debemos recordar que cuando estamos en una clase de química analítica, pues no sé, estudiando algún fenómeno, nuestros cálculos en el laboratorio, el análisis de nuestros resultados, pues es cierto que aplicamos conceptos de estadística básica, sobre todo estadística descriptiva, pero queremos hacer los cálculos de una manera tan larga, tan extremosa, que nos vamos a las ecuaciones básicas del cálculo de la media, de la desviación estándar, y creo que eso no es lo más conveniente cuando estamos o en un examen o analizando nuestros datos. Para eso ya tenemos herramientas electrónicas como es la calculadora que nos simplifican todo el trabajo o las computadoras. Y por ello en este caso quiero explicar más bien, no quería, quiero explicar los conceptos básicos que necesitamos entender. Me voy entonces directamente a la estadística descriptiva. Siempre que queremos queremos describir cómo se comporta una población, bueno, hacemos referencia a una población muy grande que tiene una cantidad de integrantes muy amplia, gigantesca, y en esa población queremos medir una característica. ¿Qué característica? Puede ser la estatura, puede ser la temperatura de una persona, bueno, de todas las personas. Podemos medir el comportamiento, o en un experimento, en un proceso, queremos hacer mediciones pues de todos los individuos que pertenecen a esa población. Entonces aquí queda muy claro que necesitamos entender qué es una población. Una población es un conjunto de individuos, un conjunto de datos que puede ser muy grande. Y entonces la población la podemos describir con varios parámetros estadísticos. El primero es que la población tiene un número de individuos y le ponemos una N mayúscula. La N mayúscula se refiere al número de individuos totales. Totales en la población. Pensemos en que queremos medir el peso de una tableta, o el peso promedio de una tableta, o queremos saber cuánto pesan las tabletas de un lote fabricado en una industria, en un laboratorio farmacéutico. Claramente tiene que ser las tabletas de un producto, de un principio activo que tiene la misma dosis y que son elaborados con la misma formulación. Pero imagínense estar midiendo el diámetro de cada tableta. ¿Cuántas tabletas tiene un lote? Millones y millones. Eso es un ejemplo de una población. Entonces, ahí si tiene 10 millones de tabletas, este valor N vale 10 millones. Ese es el ejemplo. Claramente tenemos un valor promedio. Si estamos hablando de la característica, peso de la tableta, diámetro de la tableta, pues esas mediciones claramente me van a dar un promedio general, que generalmente tiene que ser la especificación, si es de 1 centímetro, medio centímetro, o 500 miligramos, 600 miligramos de peso. Dependiendo de la característica, este valor es lo que conocemos como la media verdadera o la media poblacional, y es la letra mu. Muchas veces la letra mu la queremos escribir de formas muy raras, pero la letra mu es una letra griega que se escribe con una extensión bastante larga y después, bueno, que es la mu minúscula, no mal recuerdo. Tiene una colita muy larga al lado izquierdo. Entonces,
debemos de aprender a escribir, a expresarlo y, por supuesto, aprender a reconocer esta simbología. Y entonces esta mu es lo que nosotros conocemos como media poblacional. Es el valor promedio verdadero que tiene nuestra población, que muchas veces no lo vamos a conocer debido a que, pues, en la vida real no es posible hacer todas las lecturas de todos los individuos de la población, pero de alguna manera la podemos estimar. De momento, nada más entender, N es el número de individuos totales de una población, mu es la media poblacional, y después, dado que todas las poblaciones van a tener ciertas diferencias con respecto a la media, quiero decir, hay individuos que no cumplen el requisito del valor medio, sino que tienen valores muy semejantes a la media, pero que se pueden dispersar alrededor de ese valor medio. Es lo que nosotros llamamos distribución poblacional, y eso lo hacemos mediante una medición de dispersión. En este caso, la medida de dispersión que va asociada con la media poblacional es la desviación estándar poblacional. Esa desviación estándar se representa con una letra griega también conocida como sigma. Bueno, hay muchas formas de escribirla, pero finalmente debemos de entender que es otra letra griega y se conoce como sigma. Y entonces, esos son los parámetros estadísticos descriptivos de una población. Y sabemos que nosotros, cuando queremos conocer cómo se comporta una población, lo hacemos a través de lo que llamamos muestras. Una muestra representativa de la población. Una muestra, por definición, sería una serie de individuos que se parece a la población. Voy a representar que este círculo azul lo extraje de este círculo blanco, grande, mayor, pero con un tamaño menor. Entonces, esta población o esta cantidad de individuos de la población son los que extraje, y entonces esto es lo que representa mi muestra. Una serie de individuos que, de acuerdo a ciertas técnicas de muestreo, yo puedo indicar que son representativos del comportamiento de la población. Por lo tanto, son una serie de individuos más pequeños, donde para representar el número de individuos utilizamos una n minúscula, y esto nos representa el número de individuos en la muestra. Normalmente nuestras muestras son pequeñas, 3, 5, 10, 15, 20 individuos. Muchas veces son menor, el valor de n es menor a 30, porque si bien es cierto que con el estudiar cómo se comporta la muestra podemos inferir cómo se comporta la población, para ello tenemos que hacer un número determinado de mediciones en la muestra. Mientras más grande la muestra, es cierto que es mejor entendemos cómo se comporta la población, pero también en términos experimentales esto puede ser muy costoso en una situación que pues puede, si nos vamos a un análisis químico, analizar 30 muestras para medir una sola característica puede ser muy oneroso, muy costoso, y por eso a veces el número de muestras es cada vez más pequeño, 10, 6, 5. Obviamente ese número depende de otras valoraciones en la evaluación estadística, pero por lo pronto entendamos, si yo tengo una población, yo puedo obtener una muestra, y esa muestra va a tener un número de individuos más pequeño que la población, y con este número pequeño, que puede variar, de momento lo voy a decir entre 2 y 30, representarían los integrantes de mi muestra. Mi muestra puede tener un tamaño hasta de 30 individuos. Ahorita solo lo voy a dejar así. Ese 30 tiene un significado muy especial, pero de momento sí queremos decir entonces, o quiero enfatizar, la muestra tiene que ser muy representativa del comportamiento de la población. Para eso existen las técnicas de muestreo. Entonces, n minúscula nos representa el número de individuos en la muestra. Al igual que en la población, hay un valor medio de la característica que medíamos.
decíamos el diámetro de la tableta, el peso de la tableta. Bueno, si nosotros medimos esa característica en los individuos de la muestra, vamos a obtener un promedio y generalmente lo representamos como una letra X con un guión arriba. Y eso le llamamos media o promedio muestral. A diferencia de la media poblacional, que es una mu, aquí el promedio siempre va a ser una letra X, una letra Y, dependiendo de la variable que estemos manejando, con un guión en la parte superior. Entonces sabemos que por eso es la media muestral. Y de la misma forma, tenemos un grado de dispersión en las muestras, valores que son muy semejantes a la media, pero que son ligeramente diferentes, o incluso podrían ser muy diferentes. Entonces, como nuestros valores tienen un grado de dispersión, bueno, tenemos también lo que llamamos una desviación estándar muestral. Y las representamos con una S, a diferencia de la letra sigma, que es poblacional. Y hay un concepto interesante, pero que se maneja siempre que el valor de n muestral es menor a 30. Siempre que mi muestra es muy pequeña, menos de 30 individuos, manejamos lo que son los grados de libertad. Esos grados de libertad tienen una representación en términos estadísticos de que hay un comportamiento que no podemos estimar debido a que nuestra cantidad de individuos es muy pequeña, pero finalmente es representativa de la población. Vamos a dejar el concepto ahorita nada más de grados de libertad, cómo calcularlo de esta forma. Tenemos n individuos menos una unidad, n menos 1. Y estos grados de libertad los ocupamos en el cálculo de la desviación estándar, que que tiene una ecuación un poquito grandecita y que muchas veces no es necesario utilizar. Por eso al inicio del video les decía, es a veces no complejo, pero sí es laborioso el estar haciendo el cálculo de la desviación estándar, del promedio a mano, porque nos quita y nos resta muchísimo tiempo cuando lo más importante para nosotros es el análisis de la muestra, es el análisis de un examen. Entonces los resultados que nos interesan son estos, no tanto la operatividad. Entonces aquí quiero dejar en claro que bueno, las ecuaciones que nos permiten calcular la n poblacional, la media poblacional, la desviación estándar poblacional y lo mismo los parámetros estadísticos descriptivos de una muestra, claramente ya están descritos y están integrados en herramientas como una calculadora o como una computadora. Pues dejémosle ese trabajo a la computadora y a la calculadora y nosotros centrémonos en lo que para nosotros en este momento sería muy importante, el análisis de mi proceso, el análisis de mi experimento y hagamos uso de esa herramienta llamada calculadora. Entonces, pues de momento quería dejar bien en claro esto, porque siempre los chicos nos están preguntando que en la calculadora viene por ahí un parámetro que dice sigma y otro que dice sigma menos 1, ya lo platicaremos en el video donde estamos haciendo los cálculos, y que no saben distinguirlo. Pero bueno, si nosotros consideramos los grados de libertad, estamos hablando del tamaño de una muestra donde n es menor a 30. Pero si n tiende a ser mayor a 30 siendo una muestra, entonces podemos obviar el uso de los grados de libertad y entonces en el cálculo únicamente se utiliza n y no n menos 1. Eso tiene que quedar claro después de haber manejado los varios conceptos de la estadística. Hasta aquí nuestro video.